cómo no, para que efectivamente el agua llegue a los sectores más pobres. Aquí mismo en Lima sabemos que es dramático que más de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas no tengan derecho al agua como corresponde. Si el intento del Ejecutivo fue efectivamente una suerte de privatización encubierta del agua, recordemos que ya Michel Candesús había escrito el libro Agua para Todos, cuyo título fue aquí promocionado por el expresidente Alan García. Allí Michel Candesús planteaba justamente que el tema del agua tenía que ver con negocios en el agua y que la privatización iba a resolver el problema del acceso universal al agua potable, cosa que lo sabemos no es verdad, y hemos tenido una experiencia negativa en Tumbes, donde incluso la privatización del agua potable ha sido un total fracaso, subieron las tarifas, etcétera. Y en gobiernos anteriores ha habido también el intento en la práctica de ir privatizando Sedapal al descuartizar un conjunto de servicios que da. En este sentido, el Congreso, presidente, está cumpliendo con su rol de salvaguardar que los intereses de aquellas empresas que quieren lucrar con el agua potable y que además están en una campaña demoledora no para mejorar las empresas públicas de agua, sino precisamente para estrangular y dificultar su funcionamiento y termine siendo privatizado, no prospere. Y por eso, presidente, nosotros vamos a respaldar desde la bancada del Frente Amplio la derogatoria que está proponiendo la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Letona Pereira. Gracias, presidente. Presidente, le pediría que vayamos al voto. Gracias. Marcar asistencia para proceder a votar. Entonces se está registrando la asistencia antes de someter a votación el proyecto 282 por insistencia, ley que modifica los artículos 6, 46, 55 y 79, derogar la segunda disposición complementaria final y la octava y la novena disposiciones complementarias transitorias del decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Este dictamen en mayoría, que recomienda la insistencia en la autógrafa observada por el presidente de la República y publicado en el portal del Congreso el 20 de septiembre del 2017. Esto es por insistencia. Está por cerrarse la asistencia antes de someter a votación el proyecto 1282. Estamos informando en vivo a través de Congreso Televisión. En estos momentos todavía se sigue registrando la asistencia, mientras el presidente del Congreso realiza también las coordinaciones y llamadas respectivas. Ya todo se encuentra listo, se ha escuchado los argumentos. Entonces está por cerrar la asistencia. Mientras registran asistencia, por favor. A ver, cerrar el registro de asistencia. Ha registrado asistencia 90 señores congresistas al voto. Con 90 congresistas que han registrado su asistencia, entonces se somete a votación el proyecto de ley 1282 por insistencia.
La autógrafa observada por el presidente de la República, que propone modificar los artículos 6, 46, 55 y 79, derogar la segunda disposición complementaria final y la octava y la novena disposiciones complementarias transitorias del decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamientos. Hemos escuchado a la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, sus argumentos, así como las preocupaciones expresadas por el congresista Damer y Marisa Glave. Miyashiro, Letona, González, Andrade, Aramayo, Beteta, Villavicencio, Tiglia Torres, Velázquez, cerrada votación. Han votado a favor 78 señores congresistas, en contra 10, 0 abstenciones. Más congresista Costa. Rojo, congresista Costa. Congresista Ceballos. Verde. Congresista Lombardi. Rojo. Congresista Mulder. Verde. Congresista García Belaunde. Congresista Alcorta. Verde. Castro. Verde. Congresista Petrosi. Pariona. Verde. Congresista Cuadros. Verde. 86 votos a favor, 12 en contra, 0 abstenciones. 87. Paloma no sea. Ha sido aprobada la existencia de la ley que modifica los artículos 6, 45, 55, 79, deroga la segunda disposición complementaria final y la octava y la novena disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamientos. La aprobación de existencia no requiere segunda votación. Considera el voto de la congresista Chihuán. El siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de resolución legislativa 1150. Se propone modificar el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República con la finalidad de fortalecer el control parlamentario de la legislación delegada. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución y la Junta de Portavoces con fecha 4 de octubre del 2017 acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. El dictamen del proyecto de ley 1150 que vengo a sustentar representa a juicio de la Comisión de Constitución y Reglamento el perfeccionamiento del proceso de control de la legislación delegada frente a los inconvenientes suscitados con ocasión del control realizado sobre los 112 decretos legislativos promulgados el año pasado por el Poder Ejecutivo. Es necesario recordar el principio de Estado de Derecho, que distribuye el poder político unitario en los 3 poderes clásicos y el marco constitucional que asigna funciones específicas a cada uno de ellos. Conforme lo señala la Constitución Política, la función legislativa recae en el Poder Legislativo, lo que implica que toda ley o norma con rango de ley nace en el Congreso de la República o pasa por él para su incorporación plena en el marco normativo de un país. Queda claro que la prerrogativa legislativa le corresponde al Congreso de la República, mientras que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo la función de cumplir y hacer cumplir las leyes, y por ello tiene la responsabilidad de su promulgación y publicación. Sin embargo,
ante una delegación de facultades legislativas, el Congreso de la República cede temporalmente a favor del Poder Ejecutivo las competencias que le son propias por naturaleza, pero como consecuencia de ello le corresponde al Congreso ejercer el control de cada uno de los decretos legislativos, pudiendo para ello darse las siguientes posibilidades. 1. La convalidación, siempre que no contravenga la Constitución política y no excede el marco señalado en la ley autoritativa. 2. La modificación en cuanto a la forma, a fin de salvar su inconstitucionalidad o su adecuación a la norma habilitante. 3. La derogación parcial o total del decreto legislativo. En este último aspecto es en el que incide la propuesta del presente dictamen, ya que busca aclarar una omisión en cuanto al procedimiento referido a la promulgación de las derogaciones parciales o totales de los decretos legislativos. Es el caso de los decretos legislativos. El mandato para legislar nace producto de la delegación que el Congreso le otorga de manera acotada, tanto en el tiempo como en las materias, y en virtud de ello es que el Poder Ejecutivo legisla. Como producto del control político efectuado por el Congreso, si éste considera que hubo exceso o contravención a la Constitución política, ya no cabería mayor interpretación por parte del Poder Ejecutivo a través de la observación de las normas, debido a que es el mismo titular quien en vía de control interpreta y califica los alcances de la delegación que él mismo otorgó. En otras palabras, señor presidente, el Poder Ejecutivo no puede enmendarle al Congreso vía observación de decretos legislativos derogados por señalándose los alcances y el contenido de la delegación, porque es el mismo Congreso quien autoriza la delegación, señalando claramente en qué temas autorizó y por qué plazo se efectúa dicha autorización. Así lo entendió el constituyente cuando señala como destino final de los decretos legislativos y los decretos de urgencia el seno del Congreso de la República, tanto para su convalidación, reforma o derogación. Ni la convalidación ni la derogación introducen texto nuevo en el sistema jurídico peruano. En el primer caso simplemente se convalida algo que el Poder Ejecutivo ya promulgó, y en el segundo caso se extirpa una norma espuria que contraviene la Constitución política o excede el marco de la legislación delegada. Caso distinto es el de la modificación, que en sí introduce nuevos elementos en el marco jurídico de nuestro país, por lo que se debe enviar al Poder Ejecutivo para que en el marco de sus funciones se pronuncie, ya sea avalando y promulgando la ley u observándola, en cuyo caso retornará al Congreso para continuar con el procedimiento. Por otro lado, señor presidente, cabe señalar que la observación de las derogatorias de la legislación derogada, además de no responder a la lógica de la distribución del equilibrio de poderes del Estado y el principio de colaboración entre estos, representa un serio problema en los efectos que la norma genera en la población durante el tiempo que media entre la derogación, la observación o la publicación de la norma. A manera de ejemplo, cabe mencionar la experiencia que se tuvo con motivo del control político realizado a los 112 decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley Autoritativa 30.505. El Congreso de la República, en dicho marco, derogó el decreto legislativo 1305 referido al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, lejos de aceptar los excesos cometidos y promulgar la ley, ejerció el veto presidencial el último día hábil que tenía para promulgarla, devolviéndola al Congreso, dilatando así la vigencia de una norma estrictamente inconstitucional, lo que finalmente tuvo que ser promulgada por el Congreso luego casi de 40 días de haber sido enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Resalta esta situación los efectos de la norma y el impacto que genera tanto en el sistema jurídico como en la población que se encuentra dentro de los alcances. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución y Reglamento considera necesario regular el procedimiento de control de la legislación delegada, de manera que no se permita que el Poder Ejecutivo pueda contradecir la interpretación última de la legislación delegada y con ello dilatar la vigencia de las normas que han sido cuestionadas por el Congreso por su evidente inconstitucionalidad.
Para ello, el dictamen aprueba la modificación del artículo 90 del reglamento del Congreso para que en los casos de textos normativos que deroguen total o parcialmente los decretos legislativos, el presidente del Congreso los promulgue como ley, al igual como sucede en los casos de derogatoria de los decretos de urgencia, y que en aquellos supuestos de modificaciones a los decretos legislativos por tratarse de innovaciones legales en las que no ha participado el Poder Ejecutivo, el texto normativo será enviado al presidente de la República para su promulgación. Complementariamente, proponemos que el debate de los dictámenes que recomienden la derogación o modificación de decretos legislativos, una vez aprobados por la Comisión de Constitución, sean puestos a debate y votación en la siguiente sesión del Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente en caso de receso parlamentario, para así poder corregir lo más pronto posible las consecuencias de un decreto legislativo que contraviene el ordenamiento constitucional. Por lo expuesto, señor presidente, solicito al Pleno proceder a aprobar el dictamen. Bueno, se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, en realidad el tema es muy sencillo. Lo que ha sucedido es que durante muchos parlamentos no se cumplió con la obligación que dicta la Constitución de revisar los decretos legislativos. Hoy, este Congreso, un nuevo Congreso, cumplió con su palabra. Otorgó la delegación de facultades, pero cumplió con hacer una revisión exhaustiva de los mismos. Y cuando empezamos a cumplir con esta obligación constitucional, nos dimos con una sorpresa. Y es que el reglamento del Congreso, donde, presidente, valga la precisión, tenemos que hacer una serie de modificaciones y de ajustes, no precisaba qué sucedía si es que el Congreso derogaba parcial o totalmente un decreto legislativo. De manera cautelosa se ha optado por enviarlo al Ejecutivo. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? El Ejecutivo insiste en estos decretos legislativos que están fuera del marco constitucional o fuera de la delegación entregada y retornan al Congreso. Nosotros en ese momento tenemos que generar una insistencia y todo esto ha generado que hasta el día de hoy sigamos hablando de estos decretos legislativos. Acá hay evidentemente un error en nuestro reglamento del Congreso o un vacío. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Algo que de hecho coincide con lo que sucede con los decretos de urgencia. Cuando el legislativo, autorizado por el Congreso, emite un decreto legislativo y el Congreso lo revisa y determina que debe ser derogado total o parcialmente por ser inconstitucional o por estar fuera del alcance de la delegación de facultades, la publicación la debe hacer, presidente, el presidente del Congreso directamente y ya no remitirlo al Ejecutivo. Hace algunas semanas, recuerdo al hoy ministro de Vivienda reclamar y decir, oigan, hasta ahora no terminamos con los decretos legislativos. Y le precisábamos al ministro de Vivienda y le decíamos, oigan, seamos sinceros, si aún estamos en la discusión de decretos legislativos, es porque el Ejecutivo insiste, no obstante que este Parlamento ya ha sido claro en señalar cuándo se ha debido derogar por inconstitucional o porque se excedió en sus facultades. Creo que es sumamente razonable, creemos, presidente, que es sumamente razonable esta modificación. Creemos que nos va a permitir hacer un control más rápido, más efectivo, y que así no se permita que normas que están fuera del marco constitucional o fuera de la delegación de facultades vivan un tiempo que no les corresponde. En ese sentido, presidente, yo solicitaría al Parlamento que podamos aprobar esta modificación para que así, en futuras y eventuales delegaciones de facultades, no tengamos que estar enviando las autógrafas al Ejecutivo, sino que directamente usted, presidente, o quien esté dentro de la presidencia del Congreso, mande a publicar las mismas y se retire de nuestro ordenamiento cualquier norma inconstitucional o que está fuera de la delegación otorgada. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Javier Velázquez.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa que ha surgido como de la propia experiencia que hemos tenido, los que se nos ha dado la responsabilidad de revisar las facultades que hemos delegado al Poder Ejecutivo en materia de legislación. Y me parece bien que la propuesta inicial haya sido sustituida por la propuesta que hoy día ha venido al Pleno. Porque de lo que se trata, colegas parlamentarios, es que nosotros, el Poder Ejecutivo viene y nos dice: necesito su facultad de legislar por tales materias y por tal plazo. Pero la Constitución, no el reglamento, la Constitución dice que esas facultades tienen que tener materias específicas y plazo determinado. Y también la Constitución y el reglamento establecen que esas materias específicas y ese plazo determinado tiene que ser objeto de control. Tenemos que controlar nosotros si las facultades que hemos entregado no se han excedido en las materias o no se han excedido en el plazo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando viene la legislación delegada a control por parte del Congreso y nosotros encontramos que en algunos casos se dan dos supuestos: que los decretos legislativos que ha emitido el Poder Ejecutivo transgreden la Constitución o en todo caso exceden las materias que nosotros le hemos delegado. Entonces hacemos el control político y decimos: derogue parcialmente tal decreto legislativo totalmente o modifíquelo. Ese pronunciamiento que por mandato del reglamento iba al Poder Ejecutivo, el presidente, con algo que no es de él, sino es atribución nuestra, dice: no estoy de acuerdo, lo observa y lo devuelve. Eso no puede suceder, porque justamente el sentido, o mejor dicho, la interpretación teleológica que tenemos que hacer de ese encargo es que esa es nuestra competencia, que le hemos prestado con requisitos muy claros, más claros que la facultad constitucional que tiene el presidente para emitir decretos de urgencia. Entonces, resulta siendo evidentemente no solamente un procedimiento que lo dilatan mientras el decreto legislativo en cuestión sigue vigente, sino también es un desafío innecesario al Congreso. Si el Congreso le da su facultad delegada, viene, la revisa y le dice: te has excedido, entonces lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es decir: voy a presentar un proyecto de ley para que vaya por el procedimiento normal que establece la Constitución, y no decir: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu corrección que me has hecho. Eso es contradictorio, es un despropósito y me parece que es correcto. Yo creo que lo ideal hubiera sido, para seguir en la línea de lo que debe ser el ordenamiento legislativo, es que la modificación reglamentaria obligara así compulsivamente a que el Poder Ejecutivo la publique. Pero no tiene nada de contradictorio, presidente, que una vez que nosotros aprobemos la derogatoria parcial o total, la promulgue el presidente del Congreso. Quiero llamar la atención, presidente, que deje constancia al momento de votar, que se haga en mérito a lo que establece el tercer párrafo del artículo 109 de la Constitución. Reconsiderada la ley por el Congreso, que en ese ámbito lo hagamos, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, que sea votación calificada. Por lo demás, está bien que cuando el Congreso, y hubo una discusión en la comisión, que cuando el Congreso dice deróguese parcialmente y plantea una fórmula modificatoria, esa parte que se modifica sí se tiene que enviar al Poder Ejecutivo. Sobre esa modificación tenemos que dejar a salvo que el presidente de la República sí puede, tiene que promulgarla porque sí puede sobre esa parte plantear observaciones. Y me alegro que haya sido retirado del dictamen, porque eso se presentó en el proyecto original y planteamos esa observación. Tal y conforme está diseñado hoy día el dictamen, me parece que es lo correcto. Eso abreviará tiempo y permitirá que el control político sea oportuno, porque carecería de sentido
que el reglamento diga que tenemos 10 días para pronunciarnos, cuando en la práctica, fíjense cuántos meses han pasado, y la decisión del Parlamento de haber observado que han utilizado indebidamente su atribución que ha entregado al Poder Ejecutivo, el mandante no la quiere cumplir. Me parece bien, presidente, y por eso vamos a votar a favor de este dictamen. Gracias, congresista. Congresista Marisa Glave y finalmente después el congresista Rosas para cerrar la lista de oradores. Muchas gracias, presidente. Este tema es un tema que tenemos que ver con cuidado. En el debate en la Comisión de Constitución, lo dijimos con claridad, había que tratar de entender qué cosa es lo que estamos tratando nosotros de recuperar. Y en este caso tiene que ver con facultades que son del legislativo. O sea, es decir, el Congreso tiene un conjunto de facultades. De manera extraordinaria, a veces yo creo que con mucha ligereza, pero en fin, de manera extraordinaria delegamos esas facultades en el Ejecutivo en algunos temas. Acá lo que se está haciendo es que cuando hacemos esa delegación, se hace en el marco de un conjunto de lineamientos que definimos que tienen que respetarse. Hemos visto, acabamos de aprobar por amplísima mayoría la derogación de artículos del Decreto Legislativo 1280. ¿Por qué? Porque avanzaba en contra de lo que expresamente le dijimos al Ejecutivo. No haga APPs en cualquier cosa, decidieron meter APPs en cualquier cosa. No pueden avanzar hacia la privatización de Sedapal, avanzaron hacia su desmembramiento. No se podía. Tenemos, presidente, un conjunto de temas que han sido legislados a través de decretos legislativos sin que el Congreso otorgara la competencia. Entonces, con esto lo que se está planteando es que de producirse eso, no tengamos que hacer el procedimiento que estamos haciendo ahora. Nosotros hicimos control en el caso del 1280, por ejemplo, en junio. Y hoy, presidente, estamos en octubre, recién estamos haciendo la segunda derogatoria y el Ejecutivo ya venía implementando ese decreto legislativo como si fuera legal. O veamos, y acá sí le pido, presidente, que agendemos de una vez el decreto legislativo 1246, que flexibilizó temas de derechos laborales y que debatimos acá el tema de los contratos temporales que no se tienen que registrar según el decreto legislativo 1246. Una barbaridad. Nunca les dimos esas competencias, pero igual legislaron sobre el tema. ¿Qué ocurrió? Observaron. Y hasta ahora el Parlamento no vuelve a pronunciarse, presidente. Y seguimos teniendo el problema de trabajadores temporales cuyos contratos no están siendo registrados en el Ministerio de Trabajo. En este caso, sí había una observación que recojo que también ha señalado el congresista Velázquez Quezquén. En algunos casos el Congreso ha optado por corregir decretos legislativos y modificar algunos de los artículos, no solamente derogarlos. En ese caso, sí se debe mantener la competencia del Ejecutivo de observar, porque podríamos estar cambiando el sentido completo de la norma. Por eso, en este caso, el consenso o la mayoría que se generó en la comisión era que en el caso de derogar íntegramente el decreto o derogar alguno de los artículos, sí pudiera quedarse simplemente con la decisión del Parlamento, presidente. Gracias. Señor relator, por favor. Señores congresistas, se encuentra en las galerías diplomáticas la señorita Narda Angélica Vargas Saavedra, de la región Amazonas, invitada por el congresista Miguel Castro Grandes, quien obtuvo el primer puesto en la categoría Salto Alto con Impulso en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017 del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Congresista Wilber Rosas tiene el uso de la palabra. Después el congresista. Presidente, este proyecto legislativo, el 1150, para nosotros, si bien tenemos como tarea fiscalizar, legislar, representar, pero esta nuestra tarea fiscalizadora y legisladora tampoco puede pasar por encima de lo que dice la Constitución. Y yo creo que lo que tenemos que plantear precisamente en este manifiesto equilibrio de poderes, también tenemos que saber equilibrar nuestras propuestas. Y lo digo así porque en esta oportunidad lo que podríamos aprobar se podría constituir en un acto de inconstitucionalidad, por cuanto el texto normativo que estamos planteando es
que se derogue total o parcialmente un decreto legislativo una vez aprobado por el Pleno o la Comisión Permanente y es promulgado por el presidente del Congreso, dice, de la República. Eso significa que lo que normalmente hemos venido desarrollando, que es el presidente de la República quien promulga, ahora estaría constituido nada menos que por el presidente del Congreso. Y el que dice modifica un decreto legislativo y es enviado al presidente de la República para su promulgación. Entonces, el artículo 108 de la Constitución dice: la ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente según corresponda. Entonces, esto significa, presidente, que podría devenir en un acto de inconstitucionalidad, y creo que el Congreso no podemos hacer actos de carácter inconstitucional, y mucho más haciendo un llamado de que tiene que existir definitivamente un equilibrio de poderes, y una cuestión que en el Congreso se atrasa o tenemos retraso o rémora en la promulgación de las normas, no podría convertirse en un aspecto que por la celeridad que se plantea tengamos que quitar o hacer un acto de inconstitucionalidad, señor presidente. Una interrupción por el congresista Arana. Congresista Arana, tiene la interrupción. Gracias, presidente, por conceder la interrupción. Gracias, congresista Rosas. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo para poder nosotros hacer una buena labor legislativa y evidentemente defender los fueros del Congreso. Más aún cuando desde el lado del Ejecutivo pudiera quererse conminar al Congreso a aprobar leyes para los cuales no se le dio facultades. Más aún todavía